Ok, estamos ya listos para arrancar. Pues darles la bienvenida a esta semana 2 del módulo 5, tal cual les había comentado la semana pasada. Tanto esta clase como la clase de la próxima semana son bastante prácticas, es decir, los procesos que vamos a conocer requieren el uso de calculadora, así que es importantísimo que ojalá en la medida de lo posible puedan participar del en vivo y de esta manera aclaramos dudas si surgen. Adelantarles además que finalizada la clase les voy a asignar un ejercicio para que practiquen el proceso que vemos pues con calculadora. Aunque ese ejercicio no me lo tienen que enviar, ¿verdad? De ninguna manera, ni subirlo a la plataforma. Sí es necesario que lo completen porque voy a hacer preguntas en el examen sobre ese ejercicio para corroborar pues que todo el procedimiento quedó bien clarito y que ustedes obviamente comprendieron cómo es que se realizaba. Así que importante para el día de hoy que tomemos nota, que estemos bien, digamos que al tanto de todo lo que voy explicando en el paso a paso, que ojalá no pierdan el hilo, porque podría esto representarles pues alguna dificultad como para entender todo el proceso. Ahí tenemos en pantalla el material compartido, si me confirman que lo estamos viendo. Ok, gracias compañera. Muy bien. Entonces, empezamos. Este módulo, ¿verdad? El de herramientas de calidad. La semana pasada veíamos que al menos íbamos a conocer por semana de 2 a 3 herramientas. La semana pasada conocimos las hojas de verificación, también llamadas checklist o bien hojas de chequeo. Y también en cuanto a la estratificación nos enfocamos en los diagramas de flujo. Para hoy vamos a ver causa y efecto, también conocido como espina de pescado o bien Ichikawa. Esta herramienta no es, no requiere el uso de la calculadora, es bastante fácil de entender y también muy funcional. Cuando veamos esta, es donde vamos a entrar a la herramienta 4, que es la que requiere calculadora, que es el diagrama de Pareto, también conocido 80-20. Esta es la totalidad de las herramientas que vamos a cubrir durante todo este módulo. Y entonces empezamos con el diagrama de causa y efecto. Y como vemos en pantalla, también recibe otros nombres, ¿verdad? En las diferentes empresas o bien regiones donde se aplique a nivel mundial, podría ser conocido como espina de pescado, diagrama de Ichikawa, diagrama de 7 M's, y la forma gráfica en la que lo apreciamos es esa que vemos ahí en la parte de abajo, que aparenta, ¿verdad? O da la sensación de que es precisamente una espina de pescado, de ahí el nombre. Vamos entonces por empezar a definir que esta herramienta es una técnica utilizada para resolver problemas. Igualmente fue creada por el señor Kaoru Ishikawa y de una forma muy esquematizada se representan las posibles causas de un problema. Y de esta manera es muchísimo más fácil poder dar solución a eso que está causando el problema, que podría ser una, dos o muchas causas. ¿Cuáles son las funciones de este diagrama? Bueno, primero va a favorecer el intercambio de ideas porque precisa de la participación de varias personas para su confección. Entonces, al escuchar, ¿verdad? Todas las ideas, todas las conocimientos, ¿verdad? Propios en materia que tengan los involucrados, hay una muy interesante, digamos que retroalimentación de todos los que participan. También permite identificar los factores que pueden provocar el problema y a la vez estos factores se pueden clasificar, que esto ayuda muchísimo.
También sirve para prevenir problemas por precisamente el intercambio de ideas que se da en el proceso, ya que nos puede generar una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, creo que lo explicaba en algún momento, cuando un colaborador solamente es experto en su espacio de trabajo, desconoce muchísima información de lo que ocurre en otras áreas de la misma empresa. Entonces, a través de estas participaciones para la elaboración de la herramienta se amplía el conocimiento. Nos enteramos de aspectos que son igualmente importantes o relevantes y que podrían ser más bien los detonantes de los problemas que se estén presentando en la empresa. También pueden combinarse con otras herramientas. Esta, la de diagrama de espina de pescado, una que se utiliza bastante es la de lluvia de ideas, porque precisamente lo que se intenta es recabar todos los detalles y toda la información que las diferentes personas participantes tienen acerca del problema que se quiere abordar. Y precisamente para elaborar este diagrama se hace una clasificación, lo decía hace un minuto atrás, y la clasificación es a través de lo que vemos en pantalla. De hecho, a raíz de esto es que también se le asigna el nombre de la herramienta como el diagrama de las 7 M's, porque la clasificación fue creada, bueno, ya obviamente en el idioma inglés, con palabras que empiezan con la letra M, pero obviamente pues para nuestro beneficio las vamos a manejar traducidas al español. Prácticamente todas, ¿verdad? En la traducción también coinciden con iniciar con la letra M, a excepción de la última. Pero tenemos entonces la clasificación de materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, medición y administración. Vamos a ir conociendo un poquito de cada una de estas. Entonces, por ejemplo, cuando se dibuja o se traza el diagrama de espina de pescado, se tienen que ir colocando las diferentes ramas o clasificaciones de los posibles motivos, ¿verdad?, que están ocasionando el problema. Entonces, cuando empezamos con la clasificación de materia prima, ahí lo que se busca es agregar o adicionar en esta parte cualquier situación o condición que relacionada con la materia prima pudiera ser la causa del problema. Ahí se puede tomar en cuenta, por ejemplo, la procedencia de la materia prima, el estado, la cantidad, la fecha de fabricación o la fecha en que ingresó, información del proveedor, etc. En cuanto a la mano de obra, aquí entonces estaríamos incluyendo el grado, por ejemplo, de automatización o los componentes cuantitativos o cualitativos de mano de obra más o menos especializada que intervino, tal vez en algún proceso que es el que está presentando el problema. Aquí obviamente también se van a detallar, por ejemplo, información propia del personal que participó, cuánta experiencia tenían, si contaban con todos los conocimientos, si de pronto el personal cumplió con todos los requerimientos del proceso, y de esta manera podríamos ir descartando o, por el contrario, levantando bandera en temas propios del personal que participó en el proceso que pudieran ser más bien la razón del problema. Luego tenemos los métodos de trabajo. Aquí hay operaciones, ¿verdad?, que no se pueden hacer de cualquier manera antojadizamente, sino que tienen que cumplir con una serie de pautas y de indicaciones que muy probablemente están detalladas, por ejemplo, en una hoja de chequeo, lo que veíamos la semana pasada. Entonces podría ser que en ese método descrito haya, ¿verdad?, algún error o haya alguna información no muy precisa que pudiera entonces más bien ser la razón del problema que se está analizando. Y podríamos entonces a través de esta
aclaración propia de métodos de trabajo, establecer alguna mejora, ¿verdad? Alguna corrección o algún ajuste de pronto que pudiera ser la solución definitiva. También tenemos la clasificación de las máquinas. En la gran mayoría de los procesos hay presencia de máquinas o de herramientas específicas. Pudiera ser que en este caso tengamos la necesidad, ¿verdad?, de colocar o de definir alguna condición específica que haya presentado máquinas en temas de ruidos, algún golpeteo extraño, ¿verdad? Alguna fuga de líquido, alguna condición que no era normal y que se visualizó en las máquinas o en las herramientas, inclusive todo lo que sea falta de mantenimiento o que el mantenimiento que se le haya aplicado de pronto no haya sido el más correcto. Entonces, en este particular, habría que determinar si el error estaba, digamos que surgiendo por un tema de máquinas. Y obviamente aquí lo que habría que buscar es una solución inmediata para atender este desperfecto. En cuanto a medio ambiente, bueno, a veces, ¿verdad? Este tema es el que más se descuida, muy relacionado con lo que vimos en el módulo 1 sobre el orden y la limpieza, ¿verdad?, de un sector productivo y que tiene una relación estrecha con la seguridad de las operaciones. Muchas veces el ambiente que tenemos en una empresa podría ser el causante de un problema, ¿verdad?, que se esté dañando, por ejemplo, el clima de interacción entre colaboradores, lo que llamamos en los últimos tiempos que hay compañeros o jefes tóxicos, ¿verdad? Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, se genera inclusive un problema que puede acarrear situaciones que se van a ver manifestadas en productos, ¿verdad?, o en algún proceso mal ejecutado. Obviamente, yo no sé si ustedes recordarán que cuando veíamos el tema del orden y la limpieza se hablaba inclusive de que haya una motivación por parte del personal para que la labor que ellos realizan sea, ¿verdad?, bien ejecutada. Acá también estamos hablando de que inclusive las condiciones del entorno sean las más aptas para que haya una leve o mínima, ¿verdad?, presencia de accidentes laborales, que también esto podría representar la causa de algún problema que se esté presentando. La medición es el otro elemento a analizar y aquí pues principalmente en temas de industria médica sabemos que las mediciones son constantes y son claves para el éxito y para los niveles de calidad que se han garantizado a un cliente. Entonces, por ejemplo, conocer la cantidad de piezas que se han fabricado, los tiempos estándar de operación, las cantidades de piezas que son conformes y las que no son conformes, mediciones específicas de las piezas, productividad, cantidad de retrabajo, o sea, todo lo que es medición nos permite tener un parámetro para establecer si estamos bien o no, ¿verdad?, en todo el proceso. Y aquí también podrían darse situaciones en donde de pronto los parámetros de medición que se utilizan no sean los más óptimos o tal vez se está dejando por fuera algún elemento o no se le está dando un correcto seguimiento a situaciones del pasado en temas propios de medición. Entonces hay que buscar obviamente generar correcciones y mejoras lo antes posible para que surta efecto, ¿verdad? No hacemos nada con decir, mira, es que aquella máquina que se utiliza, qué sé yo, para medir el espesor, ¿verdad?, de algún producto, esa no está tan muy bien calibrada o esa de pronto está generando muchas
inconformidades con los productos al final, pero en algún momento lo vamos a resolver. O de pronto no está claro, ¿verdad?, cuáles son los parámetros que se tienen que manejar con un cliente versus otro. Entonces ahí también habría que valorar si el error o el origen del error está relacionado con mediciones o no. Y la última M es la administración, ¿verdad?, que obviamente es súper importante que quienes lideran todos los procesos desde la alta gerencia tengan un verdadero sentido de responsabilidad en cuanto al manejo y al control de todas las M's anteriores vistas, ¿verdad? No se trata de que, mira, en una empresa solamente nos vamos a enfocar en la M de materiales, pero no vamos a prestar atención a la M de mano de obra. No, se trata de que todas las que hemos mencionado, todas de una u otra manera tienen una relación e inclusive es muy común que a través del uso de esta herramienta a veces se cree que el origen está en un elemento particular, pero cuando se analiza se observa que no era el origen, sino que era un efecto rebote de algún otro elemento que se encontraba en una clasificación distinta. Entonces, en la administración es importantísimo que la jefatura, las gerencias en general, estén al tanto, ¿verdad?, de todo el seguimiento que se le da a las diferentes M's, que haya inclusive un manejo de lo que se ha logrado alcanzar y mejorar en general, y que las tomas de decisiones por parte de la administración sean cada vez más atinentes o más acertadas, ¿verdad?, al punto. A veces la toma de decisiones se podría pensar que es algo fácil, pero cuando estamos hablando de una producción que es continua, donde tenemos muchos clientes y específicamente en industria médica, donde se espera que no hayan errores, la toma de decisiones es todo un reto. Entonces hay que darle bastante atención e importancia a cada uno de los elementos que hemos ido viviendo en los últimos minutos, porque precisamente en la medida en que todo esté más controlado, en la medida en que todo esté mejor manejado, ¿verdad?, en esa medida pues va a ser más sencillo detectar errores y poder atenderlos o solventarlos en corto tiempo, que de todas maneras el tiempo en temas de comercio, ¿verdad?, es clave. Y bueno, conociendo entonces esas 9 M's, ahora lo que nos interesa es saber cómo es que se construye, ¿verdad?, un diagrama de causa y efecto. Ahí vamos a encontrar, de hecho, a lo largo de lo que ustedes puedan indagar por fuera, muchos tips para lo que es la construcción de este diagrama. Aquí estamos pues viéndolo de la forma más sencilla y más práctica posible. Esto se puede hacer perfectamente en un papel con un lápiz, ¿verdad? Y de hecho es común que se hagan tipos de borrador, por así decirlo, pero también podríamos hacerlo en modo digital. Hay herramientas hoy por hoy, bueno, hay tanta información y tantas aplicaciones que salen todos los días que facilitan inclusive la confección de ese tipo de herramientas, pero como estábamos hablando al inicio de que es una herramienta que se debe fabricar, ojalá en conjunto, entonces yo siempre he sido del criterio de que hacer un borrador pues es lo mejor, y luego de que ya hemos estado de acuerdo con todos los elementos que se han plasmado en el borrador, ahora sí pues pasarlo a limpio, ¿verdad? Y no solamente es pasarlo a limpio para irlo a archivar, no, es pasarlo a limpio para empezar a tomar decisiones, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, lo primero obviamente es que exista un problema o alguna característica de calidad que necesitamos analizar porque de pronto no se está ajustando, ¿verdad?, a los requerimientos. Entonces, cuando tengamos detectado ese particular, se va a colocar dentro de un recuadro, ¿verdad?, un rectángulo como lo vemos ahí en la imagen, y este se va a dibujar del lado derecho de la hoja de papel. Luego se va a trazar una línea gruesa como lo vemos en pantalla,
de izquierda a derecha que haga contacto con ese rectángulo donde colocamos el problema o la característica que vamos a analizar. Esa línea va a representar la columna vertebral del diagrama. Y luego de esa línea trazada vamos a generar otras líneas, pero de forma inclinada, ¿verdad? Apuntando cada una de ellas hacia la columna vertebral del diagrama. Y en cada una de ellas, en la parte superior, déjenme ampliarlo, lo que se va a ir colocando pues son las clasificaciones de las posibles causas. Vamos a utilizar las clasificaciones que vimos hace un momento, las 9 M's. Una vez que hemos colocado todas, se procede a ir generando o escribiendo, ¿verdad? Cada elemento que se relacione con cada clasificación, como nos decía en su momento. Por ejemplo, en el caso de materia prima y que nosotros digamos, qué sé yo, mira, puede ser que es que como cambiamos o tenemos un proveedor nuevo, entonces yo en esta parte pongo proveedor nuevo. Y que además de esa posible causa sea que la materia prima se almacenó, digamos, en un espacio donde había humedad y se dañó. Entonces yo voy colocando en cada una de estas flechas, ¿verdad? Específicamente esos elementos. Aquí se procura que sea algo resumido, no vamos a escribir ahí una prosa, ¿verdad? Porque es un diagrama, es un resumen, algo muy concreto, muy puntual, pero que nos va a permitir ver el panorama integral de todo lo que podría estar ocasionando ese problema o esa situación que necesitamos analizar. Este, por ejemplo, ¿verdad? Es un diagrama ya hecho, y si lo observamos, déjenme mover un poquitito, perdón. Ahí. Si observamos, tenemos entonces en esta parte la situación que está generando interés para análisis. Aquí es parte del producto, fue hecho en el tamaño incorrecto. Entonces hay que empezar a desmarañar de verdad qué fue lo que causó este problema. Entonces vemos que aquí en la parte de materiales se empiezan a establecer, bueno, tal vez hay una especificación incorrecta del material, o hay una mala condición de almacenamiento, o hay material desgastado. En el caso de la maquinaria, bueno, ahí se ponen todos los elementos que podría estar relacionados con maquinaria y que generaron ese problema. Mal funcionamiento de la máquina, un error de un empleado o un defecto de la máquina. Y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. Lo dijimos hace un ratito, aquí el diagrama generalmente se confecciona dentro de una página, ¿verdad? Y como es un resumen, vemos que se colocan elementos muy puntuales. Cada uno de ellos, ¿verdad? Hay que irlos analizando porque puede ser que cuando se hace la confección del mismo, por ejemplo, aquí esto que dice procedimiento de producción incorrecto, pudiera ser que esto es una duda o que es una hipótesis, pero que ya al momento de ir a investigar este detalle, encontremos que el procedimiento de producción estaba bien, aquí no había falla, entonces se descarta, ¿verdad? Y vamos a ir analizando uno por uno hasta encontrar cuál fue la causa o causas que provocaron esa situación, como lo dije también hace un momentito. A veces uno podría decir, no, es que la causa del problema es, por ejemplo, que el tamaño del molde era incorrecto. Esa es la causa. Y estamos ahí sentados, como decimos popularmente, en la galleta de decir, esa es la causa y esa es la causa. Pero cuando empiezan a aparecer todas estas otras variables, entonces uno se pone a pensar, ay, ¿será que esa era la causa? O más bien tenemos una amplia lista de posibles causas que de pronto algunas están relacionadas entre sí o algunas generan
un efecto rebote en aquella que considerábamos en un inicio que era el detonante. De ahí lo importante que es confeccionar este tipo de herramientas a nivel grupal, porque si yo lo hago solita, mi visión es muy corta, ¿verdad? De lo que pudiera estar ocurriendo. Mientras que si yo involucro a personal de áreas claves que tienen relación con el problema, con el asunto a analizar, aquí tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de información que nos permite de pronto ser más objetivos y dar tal vez con el clavo, ¿verdad?, de lo que está generando el problema. Este es otro caso, otro ejemplo. En este dice disminución de la capacidad productiva. Y aquí, si lo vemos tal vez en la parte de métodos, ¿verdad? Dice técnicas desactualizadas, tal vez hay una poca eficiencia y optimización de los procesos. Ah, bueno, y otra cosa que no lo dije, pudiera ser que se encuentra la causa original del problema, pero toda la otra información no significa que no sea valiosa o que fuera falsa o que no sea importante. Podría ser más bien que la información que se pudo recolectar a través de esta herramienta nos genere oportunidades de mejora para hacer correcciones de forma más pronta y que se eviten problemas a futuro, ¿verdad? Que eso sería pues genial, por supuesto. Ok, esto es lo que teníamos que ver en cuanto a la herramienta de diagrama de causa y efecto. Me gustaría saber si hay alguna duda, si hay algo que tal vez no haya quedado clarito. Si todo está claro, también pues me gustaría conocer si alguien ha tenido la oportunidad de participar en la elaboración de algún, o sea, de este diagrama, o tal vez lo ha visto por ahí en alguna parte de la empresa o ha escuchado el término alguna vez. Bueno, para las compañeras, qué barbaridad, antes habíamos como 5 y se me fueron varios. Pero bueno, no sé si Miriam o Ashley ha tenido oportunidad de trabajar con esta herramienta, si la han escuchado antes. Yo no, profe, nunca. Ok. Miren, adelante. Sí, yo sí. Ajá. Cuando había que hacer un problem solving Ok. sobre la disminución, puede ser de la capacidad productiva o sea algún problema de algún dispositivo, entonces había que hacer este diagrama y buscar la causa raíz. Ok. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, y como lo dije al inicio, es una herramienta bastante sencilla. Más bien a mí esta me parece como muy, entretiene bastante porque es tanta la información que uno puede extraer de esta herramienta. Ahora es bastante funcional. No sé si ustedes recuerdan que inclusive la semana pasada, en la parte introductoria del módulo, se mencionaba que no se necesitaba tener, ¿verdad?, un gran así conocimiento o un nivel súper técnico, muy elevado a nivel universitario para aprender a utilizar la herramienta. Ninguna de las herramientas, de hecho, son herramientas creadas para que cualquier persona, ¿verdad?, con un interés en conocerlas, fácilmente aprenda a utilizarlas y a sacarles provecho. Y precisamente este es un claro ejemplo de ello. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es el diagrama de Pareto, también conocido como diagrama 80-20. Y aquí es donde vamos a ocupar calculadora, así que para las compañeras que están acá en el en vivo, ojalá puedan tener la calculadora a mano, como para que vayan verificando datos principalmente. Ok, Pareto entonces. Hay que acomodar la pantalla. Ok, el diagrama de Pareto es un gráfico, ¿verdad? En donde se van a organizar diferentes clasificaciones de datos de izquierda a derecha por medio de barras sencillas. Esto obviamente después de haber reunido datos anticipadamente. O sea, yo primero tengo que reunir datos, tengo que hacer ahí un proceso matemático y luego que ya lo he hecho voy a poder
dibujar o trazar el gráfico con barras que me va a, ¿cómo se dice?, a representar esos datos. Y lo curioso de esta herramienta es que la manera en que se grafica me permite darle prioridad o conocer cuál es la prioridad de los datos. Esta herramienta fue, digamos que fue desarrollada principalmente por el doctor Juran. Él aplicó este concepto a lo que es la calidad. Y por eso pues se le conoce como 80-20, porque resulta que el principio de Pareto, o bien la ley de Pareto, dice que que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias viene del 20% de las causas. Ya esto es algo, llamémoslo así, estadísticamente comprobado. En otras palabras, se dice entonces que un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal, o sea, tiene un impacto muy importante. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, a través de ella podemos detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación precisamente del principio de Pareto, que habla de los pocos vitales, muchos triviales. A veces como en la vida diaria, ¿verdad? En el diario de un proceso podría ser que surjan, ¿verdad?, por decirles algo, 20 problemas diferentes. Entonces, ¿cómo saber cuáles problemas atender primero? ¿Cuál será la manera, ¿verdad?, en las que yo podría identificar los problemas que hay que darle mayor prioridad versus a los que no tanto? Entonces, cuando ese dilema surge, podría ser que el uso de esta herramienta nos esclarezca cuáles son los elementos que tienen mayor prioridad a los que tenemos que atender más oportunamente para observar una mejora, ¿verdad?, significativa en el proceso. Según este concepto, ¿verdad?, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir entonces que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. O podemos decir el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Y para confeccionar esta herramienta, en esta diapositiva que es la número 26, aquí viene como una lista, ¿verdad?, de los pasos que hay que seguir para hacer la confección. Yo me voy a brincar la lista porque voy a írselas demostrando con un ejemplo práctico. Pero si ustedes quieren darle una ojeadita a la lista después de la clase, perfectamente lo pueden hacer, pero van a ver que con lo que yo explico aquí todo esto queda ya evidenciado. Entonces, para entender el proceso, vamos a partir de un ejemplo práctico. En este caso, vamos a suponer que se presentan defectos de empaque. ¿Qué defectos? Bueno, hay defectos relacionados con el pegamento. Hay 14 piezas con este tipo de defecto. Hay 16 piezas con un problema de sello. Hay 192 piezas que están presentando problemas en la impresión. 47 piezas que presentan un problema con el código de barras y 134 piezas que presentan un problema con el grosor. Todo esto, repito, relacionado con el empaque. Entonces, este cuadrito que yo tengo aquí son los datos, la recolección de los datos, ¿verdad?, que se están presentando. Con esa información yo voy a empezar a generar los siguientes pasos. Déjenme ponerlo por acá. Entonces, el primer paso, súper importante, y yo de una vez aquí les comento. Bueno, yo no sé cuántas veces he dado esta clase, pero me atrevo a decir que por lo menos un estudiante de cada grupo, a pesar de la salvedad que yo estoy por hacer,
generalmente comete el error de brincarse este paso número 1. Y si yo me brinco este paso número 1, todo lo demás está mal. Entonces, el primer paso es ordenar los datos numéricos de mayor a menor. Como vemos ahí en pantalla, estamos poniendo los defectos que en el orden, ¿verdad?, de mayor cantidad a menor cantidad. En el paso número 2, déjenme ajustar pantalla. En el paso número 2, lo que yo voy a hacer es una suma, totalizar, ¿verdad? Yo voy a sumar la cantidad de errores que se presentaron. En este caso son 403 errores en total. En el paso 3, vamos a utilizar calculadora. Y aquí hacerlo así mejor. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el porcentaje que representa cada error en la totalidad de los datos recolectados. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo aquí intenté poner la fórmula en el primer elemento que dice impresión, que tenía 192 piezas con ese problema. Voy a tomar 192 y voy a dividirlo entre el total de los errores, que eso fue el paso 2 que vimos. Como hay 403 errores en total, entonces agarramos 192 dividido entre 403. Si ustedes tienen calculadora a mano pueden irlo verificando. Les va a dar 0.4764. Cuando ya tengo ese valor, lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar, en este caso, 47.64, que aquí por un asunto práctico vamos a redondear, ¿verdad? No es una regla, pero es recomendable utilizar regla de redondeo. La regla de redondeo me dice que después del punto, ¿verdad?, ya para lo que son valores decimales y demás, en adelante, yo puedo redondear dependiendo del número que tengo inmediatamente después del punto. Si es 5 o mayor a 5, yo redondeo a la unidad superior más próxima. En este caso, como yo tengo 47, la unidad superior más próxima es el 48. Y estoy redondeando porque después del punto yo tengo un número 6. Si yo hubiera tenido un 1, un 2, un 3 o un 4, yo no puedo redondear hacia arriba, sino que tendría que mantener, por ejemplo, el valor 47 intacto. Pero repito, esto lo estamos haciendo por un asunto práctico. Si yo estuviera haciendo esto en Excel, Excel automáticamente casi siempre se encarga de hacer el redondeo, pero aquí pues para que nosotros entendamos por qué en la tabla aparece un 48 en lugar de un 47.64, es porque se redondeó. Así que eso es importante que quede clarito. Ahora, ¿qué se hizo? Y para confirmar que este paso queda claro, tal vez me ayuda Miriam o Ashley, como gusten. ¿Cómo o qué fue lo que yo hice para que con este 134 me apareciera un 33%? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Quién me ayuda? Miriam. Repito la pregunta. ¿Cuál sería el cálculo matemático que yo tendría que hacer para que con este 134 se me haga una representación del 33%? Profe, en lo que entendí, tendría que dividir 134 entre 403, o sea, el total. Sí. Perfecto. Y el resultado, a ese resultado, ¿qué tengo que hacerle adicional? Permiso. Hola.
Es exactamente el mismo proceso, pero Ajá. como no da un número menor a 4, no se puede redondear, entonces se queda exactamente el número que da. Ok, voy a hacerlo por acá para que lo podamos apreciar. Déjenme activar la calculadora en pantalla, un momentito. Por aquello, vamos a ver. Voy a cambiar la presentación de la pantalla. Un momentito. Ajá. Un segundo, chicos, chicas. Ok, para no salirme de acá, porque si me muevo de aquí no puedo confirmar que se está viendo bien. Ustedes me confirman con el audio si están viendo la calculadora en pantalla, por favor. Sí, profe, se ve bien. Sí, Ok, perfecto. Entonces, aprovechando ahí que Miriam estaba muy bien con el paso y también Ashley ahí lo terminó de confirmar. 134, yo siempre lo voy a dividir, cualquiera de esos valores siempre lo voy a dividir entre el total, que en este caso son 403. Ahí me da 0.3325 y todo ese montón de números. El segundo paso es multiplicar por 100. Entonces vean que me da 33.2 y como bien lo decía Ashley, como por regla de redondeo, después del punto, el numerito que yo me encuentro de inmediato es un valor menor a 5, entonces por eso dejo 33 nada más, como se ve en la pantalla, ¿verdad? Acá un 33. Hagamos otro para que lo confirmemos, qué sé yo, el de sellos, que dice que hay 16 piezas. Entonces 16 dividido entre 403 por 100 me da 3.97. Entonces vean acá, después del punto tengo un número 9 y por regla de redondeo me da chance de redondear, valga la redundancia, a la unidad superior inmediata al número 3, que en este caso es el 4 y eso es lo que tenemos en la tabla. ¿Me confirman si este paso les queda claro? Porfa. Ok, gracias. Me di a entender. Ah, ok, excelente. Gracias a las dos compañeras ahí por confirmar que eso está entendible. Déjenme volver a la... Acá, un segundito. Ok, entonces ya cuando tengo el tercer paso listo, vean que lo que sigue es sumar. ¿Qué voy a sumar? El total de los porcentajes. Generalmente, cuando yo he hecho bien esto, ese total me va a dar 100%. Generalmente. ¿Verdad? Ahora bien, pudiera ser que por un redondeo ahí de más, menos, milésimas, me pueda dar, qué sé yo, 99.99, pero vamos a lo mismo. Aplicaríamos regla de redondeo y ahí tendríamos un 100%. Y el cuarto paso sería sacar un acumulado que está en esta parte de acá. Y el acumulado tal cual me dice la palabra, lo que hace es acumular el valor porcentual. Entonces, por ejemplo, vean, para la primera línea siempre va a ser el mismo número. Aquí no se puede acumular porque no hay nada antes. Entonces se pone el mismo valor. Empezamos a acumular a partir de la segunda línea en adelante. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 48. 48 más 33, que es la segunda línea, me va a dar 81. 81, ay, perdón, ahí porque tacho esa parte. 81 más 12, que es la línea que sigue, me da 93. 93 más 4, 97. Y 97 más 3 me da 100. Si también yo esto lo hago correctamente en la última línea, me tendría que dar 100%. ¿Me explico ahí? En lo que es la columna del acumulado. Ok, gracias Ashley. Miren, perfecto. Bien, esta es la parte de calculadora que, como bien les decía,
no es algo así complicadísimo, pero es un asunto de cuidado, ¿verdad? De que ustedes coloquen bien los números en la calculadora y de que tengan presente el asunto del redondeo, pero no es nada así como muy complicado. Cuando ya yo he hecho esos cálculos, ahora sí voy a poder confeccionar mi gráfico de Pareto, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿cómo lo confecciono? Bueno, esto se va a hacer con los datos de la tabla. O sea que si yo hice bien esta tabla, el gráfico me va a quedar bien. Y quiero que observemos varias cositas. Número 1, tenemos, bueno, los ejes X y Y, pero resulta que tenemos dos ejes Y, uno primario y uno secundario. Recordemos que el Y, ¿verdad?, son los verticales. Entonces, este es el primario y aquí también tenemos otro, que sería el secundario. Y luego tenemos el eje X, que es el horizontal. Si ustedes observan en el eje X, en el horizontal, yo lo que estoy poniendo son el nombre de los errores de, bueno, que se presentaron, ¿verdad? Que había un error de impresión, un error de grosor, un error de código de barras, de sello y de pegamento. Y se van a colocar en el orden que se logró en el paso número 1. Me devuelvo para que refresquemos. Aquí, en este primer paso, cuando nosotros ordenamos los datos, este orden de los errores yo lo tengo que respetar a la hora de hacer el gráfico. Entonces, los tengo que poner en ese mismo orden acá. Cada una de las barras que ustedes ven aquí me representa uno de esos errores. Y como están ordenados, quiero que vean que tiene esta dinámica que es de más a menos. Siempre va a tener este tipo como de forma gráfica, ¿verdad? El otro aspecto a contemplar es que en el eje Y primario, yo lo que voy a poner aquí van a ser los números. Siempre vamos a empezar desde el valor 0, los números del 0 hasta el valor más grande de los datos. Entonces, si yo me devuelvo a la tabla, el valor más grande era 192. Esa es la guía. Entonces, vemos aquí que en la gráfica yo estoy poniendo los números del 0 hasta 192. Ahora, si ustedes me dicen, profe, ¿será que yo lo puedo hacer, no sé, hasta el 200? Sí, se puede hacer hasta el 200. O sea, no pasa nada con que yo ponga una escala un poco más grande que la de los datos que estoy analizando. Lo que no puedo hacer es usar una escala más pequeña. Eso sí no se puede. Un tip para que tomen nota ahí y lo consideren a la hora de repasar el tema. Estas escalas se recomienda trabajarlas con algún tipo de, ¿cómo se dice? Con algún tipo de formato o de constante, llamémoslo así, que yo pongo los números de 10 en 10, de 20 en 20. Si es una escala, por ejemplo, de miles, entonces yo no puedo poner los números de 1 en 1 hasta 1000 porque no me alcanza la hoja, imagínense en eso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de números, nosotros podemos jugar con eso, con la dimensión o el ancho de las escalas. Como repito, si es una escala pequeñita donde son solamente 10 números, yo perfectamente lo puedo hacer de 1 en 1, 1, 2, 3 hasta el 10. Pero en este caso, que son 192, es poco funcional que yo lo haga de 1 en 1. Podría ser más funcional que yo lo haga de 20 en 20, de 30 en 30 y de esta manera, ¿verdad? Puedo hacer un mejor uso del espacio a la hora de graficar. Eso como tip. Lo otro, ¿qué datos se colocan en el eje Y secundario? Aquí se colocan los valores acumulados y siempre, cualquier ejemplo que ustedes hagan en la vida, siempre, la escala va a ser la misma, va a ser
desde 0 a 100. Siempre, eso no va a variar con ningún ejemplo ni ningún caso. Entonces, si ustedes observan acá en la gráfica, en el secundario, los valores van del 0 hasta 100. Eso no va a cambiar nunca. Aquí no nos podemos pasar de 100. Siempre esto es fijo. Bien, una vez que ya hemos marcado los tres ejes, ¿verdad? El eje Y primario, el secundario y el X, ya lo que nos queda es, para mi gusto, muy entretenido, porque es empezar a dibujar las barras, que como ya les dije, cada barra me va a representar un error. Y si observamos aquí, tenemos en el caso de las impresiones, vean que esta barra tiene una altura hasta el número 192. La barra del grosor, que es la segunda, tiene una altura de 134. La de código de barras tiene una altura de 47. La de sello tiene una altura hasta 16. Y la de pegamento tiene una altura hasta 14. Y estos numeritos yo no me los inventé, son los números de la tabla. Vean, aquí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es representar los datos que tengo en la tabla en el gráfico. Y aclaro, esto yo lo estoy explicando como si tuviéramos que hacer un dibujo a mano, ¿verdad? Una hojita de papel, una regla y un lápiz. Pero también, como lo dije con el diagrama de Pareto, hay ahorita muchas aplicaciones que se pueden utilizar para hacer todo esto de forma muy sencilla. De hecho, me voy a adelantar. Yo aquí abajo del material, aquí abajo del material que estoy utilizando para la clase, les estoy dejando un video de cómo se puede confeccionar esto que estoy explicando con Excel. Para los que saben utilizar Excel, para los que de pronto ahí sienten confianza, ¿verdad? En el uso de Excel, que es como de la herramienta más básica que generalmente conseguimos en cualquier computadora, para que por favor vean el video y se animen a hacer ese ejercicio práctico que va a estar al final. Ojalá lo puedan hacer con Excel. Si usted dice, no, profe, se me enreda mucho ahí el uso del Excel, qué sé yo, pues bueno, háganlo a mano, que para eso también se los estoy enseñando. Sí estemos claros de que a nivel empresarial, pues vamos a tener que usar sí o sí herramientas digitales para este tipo de herramientas, para este tipo de recursos, ¿verdad? Pero ahí yo les dejo entonces esta alternativa como una actividad adicional de repaso cuando finalicemos la clase. Entonces, déjenme ver por acá. Volviendo acá a la gráfica. Aspectos importantísimos cuando se hace un gráfico, tiene que tener título. Yo no puedo hacer un gráfico sin título porque el título a mí me guía acerca de qué es lo que se está representando ahí. El gráfico no puede ser una adivinanza, ¿verdad? Para otro compañero, sino que a través del título yo guío a que quien tenga ese gráfico a la mano fácilmente pueda interpretarlo. También es importante que cada eje tenga su título. Por ejemplo, vean acá en el eje Y primario se pone el título de lo que están representando esos números, que es la cantidad de piezas. En el eje X, son los defectos. Y en el secundario son los porcentajes de defectos. Bien, entonces cuando ya hemos dibujado las barras, ¿verdad? Como lo acabo de explicar, déjenme pasar la presentación. Viene el análisis, por así decirlo, ¿verdad? De la herramienta. Recuerden que el otro nombre que recibía esta herramienta era 80-20. Ya hablábamos de que la intención es darle prioridad o saber en qué debemos enfocarnos primero para atender la situación que se está presentando y darle una solución oportuna. No podemos resolver todos los problemas
al mismo tiempo. Entonces, a través de esto, los podemos ir priorizando. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Como trabajamos con esta proporción 20-80, me voy a devolver un momentito a la tabla anterior. Acá, en la de abajo. Quiero que vean que cuando hacemos aquí el acumulado, llegamos al valor de 80 con los dos primeros defectos, ¿verdad? Entonces, con el acumulado del defecto número 1 y del defecto número 2, ya llegamos a 80%. De hecho, nos pasamos un poquito, pero estamos llegando a ese 80%. Eso quiero que lo tengan presente para que me entiendan lo que voy a mostrarles a continuación. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo estoy clasificando o agrupando, digámoslo así, lo que representa el 80% del problema y lo que representa el restante porcentaje, que es un 20%. Si ustedes ven acá, si yo resuelvo únicamente o en primera instancia el error 1 y el error 2, con que yo me enfoque en resolver estos dos errores de primero, lo que me genera es un impacto inmediato para resolver probablemente estos otros. No significa que yo voy a hacer solamente este y que me desentiendo de los demás, no. Pero es muy probable, estadísticamente hablando, que cuando yo atienda estos dos primeros, automáticamente se genera una solución rebote en los demás. Ahora, si ustedes ven estas líneas que están en rojo, esto es una forma, digamos, como para que ustedes me entiendan la idea. Con estas líneas yo estoy trazando con este eje secundario, porque no lo dibujamos de lujo, ¿verdad? Tiene una función. Cuando yo llego aquí a este 80%, estoy diciendo que todo lo que esté adentro de la altura de 80%, si yo atiendo solamente estos tres elementos, solamente estaría resolviendo un 20% del problema. Pero si yo resuelvo todo lo que está por fuera de ese parámetro, de ese espacio de cobertura, esto va a tener mayor impacto sobre todo lo demás. Entonces, de ahí que venga el nombre, ¿verdad? 20-80 o 80-20 o Pareto, porque precisamente me permite priorizar y enfocarme a qué darle mayor relevancia o qué atender o resolver de primero. Entonces, mis esfuerzos, en lugar de estar distribuidos en 5 errores, primero los enfoco en 2, los resuelvo y muy probablemente los otros en automático tiendan a resolverse también. Yo no sé, hay a modo, digamos, de metáfora, ¿verdad? A veces uno en la casa dice, mira, qué raro que el recibo de agua me está viniendo muy alto este mes. Y de pronto nos ponemos atención y vemos que es que hay una gotera en el fregadero, hay una gotera tal vez en el baño y en todos los tubos que hay en la casa. Y nos ponemos a resolver, a reparar cada una de esas goteritas, ¿verdad? Nos lleva un montón de tiempo, un montón de materiales y tal vez el principal problema era que en la cañería principal el tubo estaba reventado. Entonces, por no ver todo el panorama, hicimos esfuerzos, ¿verdad? Que no significa que no sean valiosos, sí son valiosos, pero no generaron un impacto o una solución inmediata como si lo hubiera sido si nos hubiéramos enfocado en el problema raíz, ¿verdad? O en los problemas raíz. Entonces, particularmente, esta herramienta nos permite pues hacer un interesante análisis, ¿verdad? De todos los posibles escenarios. Y por acá, entonces, a modo de resumen, ¿verdad? Un poco de lo que ya he dicho, esta es una gráfica, entonces, que de forma ordenada nos permite ver el grado de importancia que tienen diferentes factores
que intervienen en un determinado problema. La regla 80-20 nos dice entonces que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto mayor. Ejemplos: el 80% del tiempo invertido por un empleado en el proceso para liberar el producto es realizado a través del 20% del total de las actividades necesarias para dicha actividad. El 80% de las ganancias de una empresa provienen del 20% de los clientes. El 20% de los jugadores anotan el 80% de los puntos. Entonces, identificar los pocos vitales, o sea, el 20%, los pocos vitales, ¿verdad? Representa esos pocos problemas que aportan una gran cantidad de pérdida, de tal manera que la acción correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio. El diagrama de Pareto organiza entonces factores por orden de importancia y facilita una correcta toma de decisiones. Y este es el ejercicio que yo les comentaba para que ustedes puedan entretenerse un ratillo, ¿verdad?, en la aplicación del diagrama de Pareto con estos datos. La idea es que ustedes confeccionen todas las tablas, sigan el orden, ¿verdad?, de los pasos, creen el gráfico, tienen que dibujar ese gráfico y como también les dije, si quieren hacerlo a mano, no hay ningún problema, no me tienen que enviar nada a mí, por favor, porque a veces, a pesar de la aclaración que hago, algunos me escriben y me mandan el correo con la tarea resuelta. Yo les digo, no, eso no era necesario. Tienen que hacerlo porque les voy a hacer preguntas de la solución de este caso. Entonces, si lo hicieron bien, cuando les aparezca la pregunta, ustedes nada más van a consultar la solución que ustedes generaron y fácilmente van a poder escoger la respuesta correcta para cada caso. No sé si hay alguna pregunta, chicas. De mi parte todo claro. Ok. Miriam, ¿qué tal? Ok, excelente. Todo claro, profe, gracias. Con mucho gusto. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a también aprender a hacer unos gráficos, pero les adelanto, ¿verdad? Prácticamente son los mismos pasos de acá, nada más que es como con otra visión, ¿verdad? Pero también es importante para la otra semana que ojalá se puedan conectar y tener ahí a mano calculadora si quieren ir corroborando los datos que vamos ahí utilizando. Prácticamente lo que era la clase de hoy, y repito, la próxima clase son más prácticas, ya la semana 4 es teórica, pero igualmente, ¿verdad?, es bastante importante que ojalá se puedan conectar. Pues cuando hagan este ejercicio o esta actividad de reforzamiento, con mucho cuidado, si siguen los pasos, les garantizo que no van a cometer errores y ojalá puedan animarse a ver ese video, ¿verdad?, de cómo se puede hacer también este tipo de actividades en Excel. Así aprovechan, como dice el dicho, ¿verdad?, y matamos dos pájaros de un tiro. Vemos la aplicación de Excel y resolvemos una actividad de reforzamiento para poder responder bien el examen. Como siempre, el examen va a estar habilitado a más tardar de hoy en 8 al mediodía y pues siempre ahí disponible a través del correo electrónico de IPEA por si surge alguna pregunta, ¿verdad?, o alguna situación en el transcurso de la semana. Si estamos claros con todo, chicas, pues sería lo que teníamos para cubrir el día de hoy. Van a estar ahí entretenidillos con esas actividades, así que aprovechen el tiempito para que no se les acumulen ni anden corriendo allá de último minuto. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.